Muy buenos días, mis queridos estudiantes. Espero que estén muy bien. Esperemos un momentito a que se conecte más gente. A ver, ¿qué va a pasar? Pues no. Buenos días, Juan Camilo. Buenos días, Hugo. Andrés, buenos días. Sí. Los que tienen el micrófono, saluden para ver que si están ahí. Y si saben que tienen el micrófono encendido. Buenos días, Dafne. Buenos días, Daniela. ¿Qué más, profe? Hola, muy buenos días. ¿Quién habló por ahí? ¿Qué más, profe? ¿Cómo te vas? Muy bien, gracias. ¿Cómo han estado ustedes? ¿Cómo va todo? Qué bueno, ya vamos 26, 27. Entonces por acá Juan Carlos con el micrófono, Sebastián, señorita Portela, Elín, Santiago, tienen los micrófonos abiertos, vean cerrando, por favor. Bien. Bueno, esta mañana está como frita, ¿no? ¿Cómo vamos? ¿Bien? Ya están arreglados, organizados, desayunados. Siempre. Eso, Dafne, eso es la actitud. ¿A quién fue, Alejandro? Eso, la clave es estar ya activos, pilas, muchachos. Ahorita hablamos un par de cositas que tenemos que tener muy en cuenta. De una reunión que tuvimos la semana pasada con los profes. Entonces, arranquemos por allí. Estábamos viendo soluciones, ¿no? Entonces estábamos viendo soluciones, hicimos algunos ejercicios mentales de soluciones, trabajamos varias cosas bien chéveres. Aquí lo que yo tengo, lo que les voy a mostrar ahorita son una serie de simulaciones que tengo acá, que nos permiten como ir mirando esto que hablábamos de que es la concentración, ¿no? Entonces, vamos a empezar, por ejemplo, con esta simulación es bien bonita. Es de el azúcar y la sal, ¿sí? Entonces, vamos a mirarla y vamos a retomar cositas de lo que estábamos trabajando la vez pasada, ¿vale? Si hay alguna duda puntual, levantan la manito, porfa, levanten la manito y me hablan, ¿listo? Entonces, por ejemplo, bueno, qué chévere, hoy tenemos bastantes personas, tenemos 45 ya vamos, chévere, pero igual, lo que les dije hace 8 días, ¿no? No tenía sino una sola, hay una sola monitora para todos los novenos, no hay, o sea, Dafne, ¿tú de qué noveno eres? 9-1, profe. 9-1. Imagínense, solamente hay una persona 9-1. No tengo ningún representante 9-2, no tengo Sí, ningún... pero profe, pero yo llego y me comunico con todos los 9. Eso es muy chévere, Dafne, pero igual me molesta es que, por ejemplo, de 9-2 y 9-3 no haya salido nadie. Solito, a decir, venga, yo quiero. ¿Sí? Porque eso es parte de esta comunicación que tenemos que manejar y que es complicada, pero pues yo les doy canales de comunicación y no se comunican. Entonces sí me queda muy complicado todo el tiempo estar como colaborándoles en todo el tiempo. ¿Sí? Entonces, Profe, nosotros tenemos como un grupo de 9-2, en el cual pero a pues mí todos... nadie me mandó, nadie me dijo que quería ser el ¿qué? El monitor de 9.2. Nadie. Nadie. ¿Sí? Entonces eso para tenerlo en cuenta. Espérense un momentito que no encuentro aquí el otro programa. A ver. Entonces, si alguien quiere de nuevo, me manda por el correo electrónico, no por, bueno, acepto hasta por Messenger, pero yo Messenger casi no lo reviso. Para que por favor entonces entren y me coloquen su correo, su teléfono, me ponen su teléfono, me ponen su nombre y listo. ¿Sí? Yo ya los meto al grupo que tenemos de monitores, los meto a mi WhatsApp. La única cuestión es que no les pido el enorme favor de que no entreguen mi teléfono, ¿sí? Que, pues, no quiero que me estén llamando a las 2 de la mañana, profe, tengo un trauma con la química, o alguna vaina así, no sabe, gente loquita.
Entonces, eso para tenerlos en cuenta. Pensé que esta vaina no me dejó abrir esto de una vez. Y aquí tampoco. Y este. Bueno, estaba yo mirando también que para esta semanita tenemos que empezar a trabajar todo lo que tiene que ver con las unidades de concentración. Y algunos de los mapas que ustedes hicieron, tiene cosas y no tiene cosas. Yo les mandé por Classroom unos enlaces a una página donde explican todo sobre los mapas mentales y los mapas conceptuales. Entonces, a mí me parece bien importante que revisen eso. Si usted no tiene claro cómo se hace un mapa conceptual, porque por ejemplo me encontraba yo copiaban media página y lo encerraban en un cuadrito. Eso no es un mapa conceptual, muchachos. Para nada, ni cerquita, ¿sí? Un mapa conceptual tiene unas estructuras claras. Tiene, por ejemplo, unos conceptos, y eso lo habíamos trabajado en clase. Eso es lo que me pone un poco triste, porque si lo que trabajamos en clase y yo lo traigo aquí, pues es para que lo usemos. Entonces, es hacer la lista de conceptos, empezar a saber yo qué entiendo por cada uno de esos conceptos. Si no entiendo algo, pues yo busco. No me coloquen en esos mapas conceptuales palabras que ustedes no sepan qué son. Uno se da rápidamente cuenta de cuando el mapa es hecho y no es hecho por ustedes. Ahora, también me preocupa que algunos estaban, por ejemplo, copiando algunos mapas. Me dicen, no, mi mapa es mío. Más o menos porque resulta que yo he diagramado libros y sé cómo se hace la cuestión de ciertas cosas que llevan los libros y la forma en que están algunos de estos mapas son tal cual un libro. Entonces, a mí no me interesa que me presenten el trabajo. O sea, yo quiero que eso lo tengan ustedes en su cabecita. A mí no me interesa que usted me entregue. A mí a la larga no me importa la nota. No me interesa. Detesto sacar notas. Por mí haría mis clases sin notas. Nos sentaríamos a hablar de ciencia, nos sentaríamos a hablar de la vida, de cómo la ciencia explica la vida, de cómo la vida está inmersa en la ciencia. O sea, una cantidad de cosas bien bacanas. Pero la falta de responsabilidad es la que me obliga a ponerle ciertas actividades de cierta manera. Entonces, por favor, no se copien de nadie, no busquen en internet y descarguen un mapa conceptual. Esa no es la idea. Es que usted se siente y diga, oigan, ¿yo qué entiendo de esta onda? ¿Entiendo? No entiendo. Si no entiendo, pregunto. Si no entiendo, consulto. Si no entiendo, busco. Con eso aprendo. O sea, la clave para mí no es que me entregue el trabajo. La clave para mí es que usted aprenda. Y si usted aprende, pues todos felices. Todos felices. Bueno, entonces, vamos a ver si ahora sí me cargo este bicho. Sí, vamos a mirar este cosito acá. A ver, se los pongo para que me dicen si se comparte. Listo. Entonces, póngale cuidado. No tengo abierto el chat, entonces... bueno, este acá. Por si alguien levanta la manito. No sé si alcanzo a verlo. Sí, chicos, a ver, sí. Si alguien tiene alguna duda o algo me dice y levanta la manito aquí en la... ¿Sí ven la pantalla? Pregunto. ¿La ven? ¿La ven? ¿La ven? Alguien que me responda. Chat. Sí. Bueno, listo. Entonces miremos. Tenemos una cubeta con agua, tenemos agua, en este caso vamos a usar un soluto. Recuerden que habíamos hablado de que las soluciones están hechas por dos partes, ¿no? Soluto y solvente. Entonces, aquí lo que tenemos es el solvente y vamos a usar el soluto primero, la sal. ¿Sí? Entonces, cojo aquí la sal y empiezo a echar salecita. ¿Sí se dan cuenta? Veo la sal que está ahí abajo. ¿Veo la sal? Sí, Sebastián, ¿usted la ve? Yo no. Ah, no, Javier, no la vemos, porque precisamente la clave que sea solución, acuérdense, es que no se ven los componentes, es toda una fase, entonces no veo más cosas. Entonces pilas con eso. ¿Sí? Entonces, va, aquí estoy agregando sal. ¿Qué es lo que está pasando? Pues simplemente, mire, aquí yo puedo agregar agüita, churrón, listo, agregué, y agrego sal. ¿Sí? Ahí voy. No se ve. ¿Sí? Entonces aquí podemos desocupar, sale el agua, todo. ¿Sí ven? Este simulador es bien bonito. Vamos a reiniciar todo. Listo. ¿Qué es lo que vamos a colocar aquí? Voy a mostrar los valores que aparecen en esta simulación. Es decir, tenemos agua simulada, 1 litro. Tenemos simulación de sal. Vamos a ver cuáles son las interacciones. Aquí abajo me habla de evaporación. Significa que estoy hablando de temperatura. Ya hemos hablado la semana pasada que las soluciones se ven afectadas entre varias cosas por la temperatura.
Entonces vamos a considerar que no hay evaporación, vamos a tenerlo así nomás, ¿sí? Entonces, no veo un carajo. Ahora sí. Bueno, entonces, vamos a ver. Entonces vamos a mirar que aquí tenemos la conductividad, ¿sí? Eléctrica. Ese era un experimento que quería que hiciéramos en el laboratorio, ¿verdad? Pero bueno, vamos a mirarlo ahorita. Entonces, aquí he estado agregando sal, ¿sí? Ahí agrego sal. Listo. Agregué una cantidad de X de sal a 1 litro de solución. ¿Sí alcanzamos a ver bien? Ustedes sí ven bien la pantalla, ¿verdad? En todo el simulador. Ah, listo. Es que como aquí me aparece por encima las pantallas del chat y de participantes, de la gente que todavía está entrando, entonces pues no sé si ustedes están a verlo todo. Si algo se interrumpe, me dicen, ¿no? Alguien habla en el micrófono, no veo. Listo, entonces miren que aquí en la pantalla, en la parte derecha superior, hay un término que se llama concentración. La concentración es la relación que hay entre la cantidad de soluto y la cantidad de solvente, ¿sí? En este simulador, en este ejemplo, por ejemplo, yo acabo de agregar 0,37 moles. ¡Uy! ¿Quién me rayó la pantalla? Ve, así ve, parecen niños chiquitos. Toca evitar que puedan anotar. Aquí no pueden anotar. Ahorita anotan. ¿Listo? Entonces mire que este simulador me muestra esas proporciones, ¿no? Tenemos una solución, tenemos un soluto. Y aquí he agregado una cantidad que se determina como 0.37 moles. Vamos a tener que hablar de lo que es la mol para poder entender qué significa esta relación. Entonces, por favor, ahora sí, van tomando apuntes, ¿sí? No sé, ¿están viendo mi presentación o ven el simulador? Cuéntenme. ¿Qué ven? ¿Presentación o simulación? El simulador, perfecto. Entonces, estábamos viendo la vez pasada, ¿sí? Estábamos viendo la vez pasada lo que sucedía con la presión, lo que sucedía con la temperatura, etcétera. Un reguero de cosas, ¿sí? Entonces, resulta que para medir la concentración, ¿sí? Entonces, para medir la concentración, nosotros utilizamos el concepto de mol. Mol es una unidad de medida que utilizamos en química. Vamos a mirar acá esta presentacioncita que yo hice, ¿sí? Vamos a mirarla. Y vamos a hablar de lo que significa esto de concentración. Entonces, la concentración me dice la cantidad que hay de un soluto en una solución. ¿Eso es molécula? ¿Qué es, Sebastián? No entendí. ¿Mol? No, mol no significa molécula, no. Tiene que ver. Mol tiene que ver con molécula, pero no significa molécula. Mol es una unidad. Ya la vamos a mirar acá. Pónganme atención acá. Entonces, hablamos que las concentraciones en las soluciones pueden estar en dos extremos. O concentrado o diluido, ¿sí? Entonces, pónganme atención a lo siguiente. Fíjense esto. Imagínense que usted lo mandaron a hacer el frutiño de la familia esta tarde para el almuerzo, ¿sí? Entonces, va a hacer el frutiño. Y resulta que a usted le gusta un poquito cargado. Entonces, usted coge en el litro de la jarra, con 1 litro de agua, que es donde usted va a hacer la solución, y digamos que, ¿cuál sería el soluto y cuál sería el solvente? A ver, rápido. Los escucho. ¿Estoy solo? ¿Hay nadie? ¿Cuál sería el soluto y cuál es el solvente si usted va a preparar un frutiño? Soluto, frutiño. Muy bien, Dafne. Dani, solvente, el agua. Perfecto. Entonces, tenemos como solvente el agua. Sí, señor Ángelo. Y el soluto va a ser el frutiño. Entonces, imaginemos que tenemos el litro de agua. Tengo el litro de agua y quiero preparar el frutiño. Y resulta que el sobrecito dice, bueno, ese sobrecito, ¿para cuántos litros alcanza? Bueno, yo hace tiempo no preparo frutiño, pero esos sobrecitos traen ahí como la cantidad para cuánto alcanza, ¿cierto? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien recuerda cuántos litros supuestamente rinden con ese frutiño? Pues alguien tiene un frutiño. 1, digamos que es 1, porque la verdad, 2 litros, Joseph. 1,5, 1 litro. Listo, Joseph de pronto es que sí tiene un sobrecito de frutiño por ahí al pie. Entonces, 2 litros de agua, ¿sí? 2 litros de agua
por un sobre de frutiño. Imaginemos que usted es el encargado de hacer el frutiño para el almuerzo de hoy. Y usted le da la locura y coge para los 2 litros y le echa 4 sobres de frutiño. Imagínense, 4 sobres de frutiño. ¿Cómo le quedaría el sabor? ¿Cómo lo diríamos? ¿Cómo diríamos ese sabor? ¿Cómo lo sentimos? Súper dulce, muy dulce, cargado, dice Sebastián. Sí, súper dulce. En términos químicos, a esa solución le decimos que está concentrada. ¿Sí? Pónganme atención. Hay mucho soluto, mucho en la solución. Entonces, queda concentrada, empalagosa, redulce. Claro, estos son los términos que utilizamos nosotros coloquialmente. Pero en química le diríamos, esa solución está concentrada, muy concentrada. ¿Sí? Ahora imaginemos, ¿sí?, que entonces Dafne, como no le gusta el dulce, entonces ella lo va a preparar a su estilo. Y ella coge para esos 2 litros de agua, medio sobre de frutilla. ¿Cómo quedaría? Hugo dice, simple. Ajá. ¿Qué otra forma diríamos? Aguado. Uh-huh. Jessica, muy bien. Sin sabor. Perfecto, Sebastián. Entonces, en términos químicos, decimos diluido. ¿Listo? Entonces, exacto, diluido, Diego. Cuando está muy poquito soluto en la solución, hablamos de diluido. Entonces, los dos extremos son mucho soluto concentrado, poco soluto diluido. ¿Listo? Entonces, ahí para que lo tengan claro. Por ejemplo, ustedes saben que me hago mi agua panelita. Mi agua panelita, por ejemplo, en este caso, hoy me quedo concentrada. ¿Qué significa eso? Digo que mi agua panela hoy me quedó concentrada. ¿Qué significará? Quedó dulce. ¿Por qué? ¿Qué pasó acá? O sea, en términos químicos, mucho soluto, Hugo, muy bien. Mucha panela, sí, Sergio. Hay más soluto, Ángelo, de acuerdo, Valentina, muy bien, hay más soluto. Entonces miren que la cuestión es de entender esos términos en el contexto de la química. Bien, entonces vamos a seguir acá. Vamos a mirar. Nosotros entonces, para expresar, no sé por qué, bueno, ¿qué tan concentrado está? Entonces uno diría, no, pues está un poquito concentrado, muy concentrado. Entonces ahí viene la duda. Como en química y en ciencias, pues tratamos de sacar valores que nos permitan tener una apreciación más concreta de lo que está pasando. Entonces utilizamos lo que aparece ya en pantalla, unos métodos para expresar la concentración. ¿Sí? Esos métodos para expresar la concentración son formas en que nosotros indicamos las proporciones entre soluto y solvente. Entonces, por ejemplo, allí tenemos el porcentaje, la molaridad, la fracción molar, la normalidad y las partes por millón. Entonces, por ejemplo, una de las más sencillas ahí que tenemos es el porcentaje. ¿Sí? El porcentaje es algo que estamos acostumbrados a ver y digamos que es fácil decirlo, porque por ejemplo, digamos que yo quiero, no sé, yo sé que ustedes todos son menores de edad y jamás en la vida han tomado una cerveza, un vino o han tomado licor. ¿Verdad? No, nunca, claro, porque si no sus papás serían unos irresponsables. Pero bueno, entonces, como los adultos tomamos algunas veces licor, entonces, por ejemplo, a los papás les gusta, dale, nunca, sí, santísimos, ay, sí, gas. Entonces, resulta que si ustedes se dan cuenta, las cervezas tienen diferentes precios, ¿sí? Y ese precio viene dado particularmente, viene dado particularmente por la cantidad de alcohol que tiene la cerveza, ¿sí? Una cerveza, por ejemplo, como el Águila, las cervezas relativamente económicas, son cervezas que, la Corona es otra cosa. Las cervezas tienen una cantidad de alcohol. Entonces, cuando ustedes quieran, van y le piden el favor a su mamá, a su papá, que les muestre una botella de cerveza o una lata de cerveza. Y ustedes miran. Y miran y se dan cuenta, por ejemplo, de la cantidad de alcohol que tiene esa cerveza en términos de porcentaje. Y ahí sale, ¿sí? Sí, solo miran, Dafne. Solo miran. Ah. Por ejemplo, hasta la misma Colaipola. La Colaipola, por ejemplo, trae un valor ahí al lado que dice 1% de alcohol. 1%. ¿Qué significa eso? Acuérdense que ahorita en 10 minutos se cierra la clase y volvemos a ir a abrir. 1% significa que 1 mililitro de alcohol está presente en 100 mililitros de cerveza, ¿sí? De Colaipola, perdón. Entonces, 1 mililitro de alcohol por 100 mililitros de la bebida. Eso pues es poquito.
Pero si, por ejemplo, miramos, pues un poquito, está diluido. Pero si, por ejemplo, miramos en una cerveza un poco más fuerte, digamos una Club Colombia negra, esa creo que está sobre el 5.5%. ¿Qué significa? Que 5.5 mililitros, exacto, las artesanales son más pesaditas, más fuertes, pues son más costosas. 5 mililitros de alcohol por cada 100 mililitros de agua, de cerveza, perdón, de la mezcla, de la solución. ¿Sí? Entonces, así va aumentando. Entonces, por ejemplo, uno mira y en los licores, los aguardientes, por ejemplo, los vinos vienen del orden de 8 a 12%. Es decir, hay 8 a 12% de alcohol en cada 100 mililitros de la bebida. El aguardiente ya llega a 18, 21. ¿Sí? El ron, por ejemplo, ya está sobre el 22, 23. Si seguimos aumentando, por ejemplo, ya llegamos a un vodka, que el vodka está sobre el orden de los 40. ¿Sí? Entonces, por eso un trago de vodka te lo pateas, como si tomara 10 cervezas de una. ¿Sí? Entonces, miren que eso viene dado por esos porcentajes que pueden ser usualmente masa a masa o masa a volumen. Entonces, también podremos hablar en términos de soluciones sólidas, la cantidad de masa que hay de una sustancia frente al solvente. Entonces, digamos que aquí eso lo podemos aprender en el camino, lo podemos trabajar en el camino y vamos a ver lo que es más que todo con práctica que se entienda. Pero lo que sí me interesa para que podamos usar los simuladores es la cuestión de la molaridad. Entonces, vamos a mirar acá. Resulta que en términos de cantidad de sustancia, resulta que cada ciencia, digamos, cada conocimiento humano tiene su propia terminología para ciertas cosas. Listo, pauso. Hugo, pregunta. Abre el micrófono y pregunta. Profe, porque cuando yo le echo, digamos, como la maicena al agua, se vuelve un líquido newtoniano. Lo que pasa es que ya tendremos que hablar en términos de otra cosa. Porque es que lo que tú tienes es que la cantidad, es decir, cada sustancia tiene una configuración electromagnética que le permite interactuar con otras cosas. Habíamos hablado la vez pasada lo que es que algo sea soluble y lo que sea insoluble, ¿recuerdan? Entonces que, por ejemplo, el aceite no es soluble con el agua. ¿Qué pasa? Que en el caso de la maicena, por ejemplo, en ciertas proporciones, porque no con todas las proporciones, tienes que tener ciertas proporciones, las moléculas de la fécula de maíz, que tienen unas cargas electromagnéticas, entran a hacer juego interactivo con las cargas electromagnéticas del agua y permiten tener una distancia molecular que le hacen ser fluidas, y ahí entonces le decimos no newtonianas. ¿Qué significa? Un fluido no newtoniano es aquel que, por ejemplo, se endurece con el impacto, o sea, al absorber la energía, se endurecen las partículas, básicamente es por eso. Entonces, al absorber energía, las moléculas, las vibraciones se tensan y hacen que la sustancia que se ve muy débil coja mucha fuerza, coja mucha rigurosidad. ¿Sí? Las moléculas se unen unas con otras y hacen unas tensiones muy fuertes. Entonces, digamos que depende desde las sustancias que tú vas a usar. No solamente con eso se hacen fluidos no newtonianos, hay muchísimas formas de hacerlo. Pero la clave es la interacción electromagnética que tienen las moléculas de este soluto entre una especie de solvente, porque en verdad aquí no se formaría una solución. No es una solución al 100% porque tú la miras con el microscopio y se empiezan a ver las partes. Sino que, digamos, es como un término general para entender. No sé, Hugo, ¿me entendiste por ahí? Digamos que esto lo podríamos entender muchísimo mejor a final del año o ya el otro año cuando estemos viendo interacciones moleculares atómicas, que pues, es un tema que nos toca mirar más adelante. ¿Sí? Vale, listo. Entonces, resulta que en términos de cada conocimiento humano usamos unos términos, ¿no? Unos términos propios de cada uno de nuestros conocimientos y eso nos permite relacionarnos en nuestras comunidades de conocimiento. Entonces, para el caso de la química, nosotros utilizamos el término mol. Entonces, miren allí lo que dice la diapositiva. Lo leo este pedacito. La cantidad de sustancia es el número de partículas que está contenido en una porción de materia. Es decir, nosotros desde la física, por ejemplo, yo me imagino que todos ustedes alguna vez se han pesado en el médico, que creo que eso lo hablamos alguna vez en clase, ¿cierto? Eso sí lo hablamos en clase. ¿O estoy loco? No, con ustedes, con todos lo hablé. ¿Sí o no? ¿Estoy solo? Alguien responda. Valentina dice que sí. O sea que sí lo hablamos, ¿no? Lo del peso.
Hablamos de los planetas, de la masa. Bueno, entonces resulta que en términos físicos, con Hugo no. Yo creo que sí, había un noveno que siempre estaba retrasado en tiempos. Pero bueno, les explico acá rápidamente. Resulta que, con 9.2 fue que no. Resulta que nosotros tenemos una cantidad de materia, ¿no? Una cantidad de materia que nos forma. Entonces pónganme todos atención. Estamos 51 personas, deberíamos estar 90, o sea, siguen estando sobre el 60% de la participación de novena, lo cual es muy triste. Por eso es que me interesa que me manden lo de los monitores. Dafne, te va a pedir el favor enorme de que me revises quiénes están de tu curso, quiénes están de 9.1 en la clase. Por eso, Andrés, si tú quieres ser el monitor, pues me tienes que enviar por correo, porque eso es una, digamos, es una validación de los datos, que no te lo estoy pidiendo de otra manera, si tú me mandas el correo. Profe, yo quiero ser el monitor de 9.2 y me pones tu teléfono y yo te añado, ¿sí? Es el conducto regular, por favor. Entonces, ¿qué sucede? Yo estoy hecho de una cantidad, gracias Andrés, yo estoy hecho de una cantidad de materia, ¿sí? Mis manos, ni yo, o sea, Leonardo, el profe Leo, está hecho de una cantidad de materia. Entonces, esta cantidad de materia mía pesará diferente dependiendo del planeta en el que esté. ¿Sí? Tengamos eso en la cabeza. Es decir, yo tengo una cantidad de moléculas que me forman a mí. Son mías, me hacen. Si yo me voy a la Luna tiene 9 veces menos la gravedad de la Tierra. Es decir, yo pesaría, exacto, es la gravedad. La gravedad es esa desviación que permito yo en el tiempo-espacio, ¿sí? Que mi masa genera sobre la masa de la Tierra y que la masa de la Tierra genera sobre mi masa. Entonces, aquí en el planeta Tierra nosotros, pues los humanos solamente conocemos, y creo que todos nosotros hemos conocido, naturalmente una gravedad. ¿A qué se hace referencia? Pues que es una gravedad del planeta Tierra. Entonces, yo cuando voy y me coloco sobre una balanza, maldiciendo de alguna manera, para explicar, estoy diciendo que peso 70 kilogramos. Entonces yo me coloco allí encima y peso 70 kilogramos. Es la masa, exacto. Entonces, mi masa, un Leonardo Abella, tiene 70 kilogramos de masa en la Tierra. En la Tierra. Pero los 70 kilogramos que me forman son los mismos esté o no esté en la Tierra. Entonces digamos que me volví astronauta y me fui para la Luna. Y en la Luna hay 9,8 veces menos gravedad que en la Tierra. Entonces digamos que yo voy a llegar a disminuir, pongámosle un término así general para no hacer cálculos ahorita, 10 veces. ¿Sí? Entonces, si en la Luna yo peso 10 veces menos, ¿cuántos kilos tendría yo allá? De peso. ¿Quién me escribe? Rápido. ¿Quién contesta? O sea, aquí son 70 kilos, en la Luna ¿cuántos son? Si es 10 veces menos. Bueno, 10 veces menos. ¿60? No. Sebastián, muy bien. 7, Jessica, muy bien. Joseph, bien. Ángelo, pilas acá. Si aquí son 70 y en la Luna son 10 veces menos, o sea, divido entre 10. No es menos 10. ¿Sí, Ángelo? ¿Sí me entendiste ahora sí? Ok, listo. Entonces, resulta que yo soy 10 veces menos peso en la Luna. Pero pregunto, ¿Leonardo Abella sigue siendo Leonardo Abella? Sí, claro, Jessica Hugo, sí es. Claro, yo sigo siendo yo. La cantidad de músculos y cosas que me hacen a mí siguen estando allí. Pero la relación de masa que tengo en la Luna es diferente a la que tengo en la Tierra. Entonces, lo que difiere es el peso, que es relativo a la gravedad. La masa, la cantidad de partículas y moléculas que yo tengo son las mismas. Siguen siendo las mismas. ¿Sí? Exacto, sí, sí, Andrés. Soy yo mismo, solo que con diferente peso. Entonces, en química nosotros hacemos esa diferencia totalmente radical. ¿Sí? Totalmente radical. Entonces, nosotros hablamos en términos de cantidad de partículas que forman a los cuerpos. ¿Sí? Entonces, para aclarar el término de cantidad de partículas, vamos a hacer una... Ustedes son... Muchas gracias, Hugo. La idea es... Esa es mi función social con ustedes, tratar de explicarles todo lo que más pueda. A medida que vayamos pasando cada año, vamos a aprender más y más y más cosas. Eso es lo bacano. ¿Sí? Esto obviamente dependerá de ustedes también, de las dudas que ustedes tengan, de la forma en que lo quieran averiguar. ¿Sí? Eso es lo chévere. Pero bueno.
Vamos a darle. El día, no sé si algún profe les dijo que tenían clase también virtual y de pronto se haya cruzado con la mía. ¿Sí? ¿Quién les dijo? ¿Sí o no, Sebastián? ¿Sí? No. Sí, no, no sé. Ah, listo. ¿Con qué profe? ¿Valentina? Ah, ok. Carlos Rivera sí me ha dicho, él sí. Ah, con Lucy también está haciendo clase virtual. Genial. Me alegra que varios compañeros nos hagan seguido la locura. Eso es chévere. Sí, porfa, pongan presente para que quede guardado en el chat y después miramos entonces, ahí sí Dafne me ayuda a saber quiénes son los de 9.1 y los otros pues, sí, ¿quién fue el que me dijo de Andrés, el que me ha dicho que lo del monitoría? Entonces para que porfa de 9.2 me va sacando la lista de quiénes están. ¿Listo? Bueno, hagámosle ya, arranquemos acá. Listo. Entonces, estamos hablando de cantidad de sustancia, ¿no? Entonces, en química nosotros sí nos ponemos muy serios en la cuestión de diferenciar la masa del peso. Y nosotros hablamos de la masa en términos de la cantidad de partículas que forman a un cuerpo, sea el que sea. Entonces, por ejemplo, esas partículas pueden ser entidades elementales, que pueden ser átomos, moléculas, iones, es decir, podemos tener una cantidad de cosas, ¿sí? Una cantidad de cosas que yo simplemente voy a mirar es de qué están hechas, de qué están hechas. Entonces, hablamos de un término, una unidad que se llama el mol, o la mol. El mol, o la mol. La mol es un valor que aparece allí escrito, por favor tomen nota de ese número, 6,02 por 10 a la 23. ¿Sí? Yo aspiro que hayan alcanzado a mirar en matemáticas notación científica, o hayan alcanzado a mirar lo que son los números exponenciales. Pregunto, ¿lo alcanzaron a ver? ¿Saben qué es una notación científica? Ah, perfecto. Entonces, entendemos, muy bien, me alegra. Entonces, miren ahí lo que dice, 6,02 por 10 a la 23. Significa que el número que yo escribo, ¿sí? Venga, lo escribimos acá solo por... Yo sé que esto uno no debería ni hacerlo a veces, pero es que a mí sí me gusta para que nos demos cuenta de las proporciones, ¿sí? Entonces, pónganle cuidado. ¿Dónde estamos? Entonces, pónganle cuidado. Acá, sí. Pónganle atención acá. Voy a escribir 6,02 por 10 a la 23. Entonces, 6,02. Entonces, voy a correr 23 sitios, Hugo, pilas. 23 sitios la coma. Aquí ya la moví dos espacios, ¿no? Porque fíjate que es 6,02. Mire, ahí pongo la coma. Entonces, esa coma la voy a mover dos espacios. 1, 2. Ya me faltarían 21 ceros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Y ahora voy a separar en unidades de las que nos enseñaron, ¿no? De 1000, de millón, pues saben. Entonces voy a correr acá. Tirín, tin, 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 tirín, tin, 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 tirín. Eso. Tratemos de leer ese número. Es supremamente grande. Muy grandote. Muy grandote. Mucho. Y hace referencia a un trabajo que hizo, es enorme, hace referencia a un trabajo que hizo un profesor muy juicioso de química también, que se llama el profesor Avogadro, ¿sí? Amadeo Avogadro. Y Amadeo Avogadro, su obsesión muchas veces en muchas cosas, una de ellas fue tratar de identificar cuántas partículas, cuántas partes tenía por dentro un elemento químico, ¿sí? Entonces él intentó sacarlo muchas veces, muchos años, y después retomaron sus investigaciones y por medio de unos trabajos especiales, voy a ver si les dejo un videito de pronto en los materiales, para que miren cómo fue que se logró acercarse a este número. En la época de Avogadro no había tanta tecnología como 50 años después, 60 años después. Lo que logró Amadeo Avogadro fue brutal, ¿sí? En términos de investigación. Santiago, cuéntame. Santiago, habilita tu sonido y te escucho. Levantaste la manito. Santiago Méndez. Santiago, ¿para qué levanta la mano? Si no va a hablar. Y ya baja la mano. O sea que se equivocó. Bueno, entonces,
Avogadro, entonces, bueno, se equivocó. Entonces, resulta que en términos de investigaciones y demás, el número de Avogadro, que no es este original, sino es otro muy parecido, se acercó muchísimo, ¿sí? Digamos, es lo bonito de los científicos que se dedican de corazón y de vida a hacer algo, ¿no? Entonces, el loco dejó unas pautas muy claritas y la gente después lo retomó, 30, 40 años después lo retomaron y lograron avanzar muchísimo. ¿Y qué es lo que hemos encontrado a partir de unos experimentos? Si no somos uno de los científicos que logró también avanzar eso fue Millikan, que le hizo unos trabajos con aspersores, con atomizadores y demás. Una mol es el equivalente a agrupar 6,02 por 10 a la 23 partículas de algo de un cuerpo, ¿sí? Vamos a ponerlo de la siguiente manera. ¿Recuerdan que les había pedido la tabla periódica? Entonces, los que tienen ahí el computador, busquen la tabla periódica en internet. Yo les he hecho ¿cuál? La petable, busquen en internet petable, póngala, petable. Y tengan su tabla periódica allí. ¿Si la tienen o no? Y los que no, pues en papel. La física, saque su tabla periódica. ¿Listo? Muy bien. Bien. Entonces, vamos a mirar aquí, a ver, yo abro la mía. Y acá, listo. Voy a abrir mi tabla periódica. Ustedes me dicen si la pueden ver. Acá está. Listo, ¿sí ven mi tablita? Esta es la que les estoy diciendo, petable. ¿Sí? Ustedes ponen en internet petable y les sale esta. De 9,1 solo 16. ¿Ves? Entonces, mándame esa lista o algo y a la mitad, pues, hombre, la idea es que hagamos esto. O sea, si este va a ser, si esto va a ser nuestro método de comunicación constante, pues yo dudo que en verdad otros 18 compañeros que faltan, es que en verdad no tengan posibilidades. Y si es así, me toca pasar el reporte para que Bienestar Familiar se ponga en contacto con las familias, saber por qué es que no están asistiendo. Dafne, que si contaste Juan Camilo Vázquez. Dafne. Listo. Vale. Andrés, 16. ¿Sí ven? Estamos a menos de la mitad de cada curso. De 9-3. ¿Hay alguien acá? ¿De 9-3 hay alguien? ¿Quién de 9-3? Luisa, Andrés. Bueno, ¿y ninguno de ustedes quiere ser monitor? ¿No tienen WhatsApp? ¿O es que se la pasan poniendo mucha pornografía y no quieren que yo me dé cuenta? Pues no lo sabe. La gente es loca. Bueno, ahorita miramos eso. Sigamos acá. Bueno, entonces, miremos aquí la tabla periódica, por favor. Miremos la tabla periódica y vamos a mirar, por ejemplo, el átomo número 6, el carbono. ¿Sí? Entonces, ahí está señaladito el carbono. Ese número que aparece debajo, ese 12,011, es la masa atómica del carbono. Es decir, es lo que pesa una mol de carbono. Pónganme atención de nuevo. Concéntrense acá. Ya dejemos de hablar de la lista y eso, concentrémonos acá. Estoy señalando en la tabla periódica un elemento químico, que es el átomo de carbono. El número que aparece debajo de la palabra carbono, que es el 12,011, significa que esa es la masa atómica del carbono. Andrea, ahorita miramos eso. Ya nomás hablemos de lista y eso, preocupémonos por la clase, ya es que cuadramos el clase. ¿Sí? Entonces, el carbono tiene una masa atómica de 12,011. Significa que hay 12,011 unidades de masa atómica en cada átomo de carbono. Nosotros transformamos eso a masas moleculares. Les decimos, si yo quiero una mol de carbono, pónganme atención acá, una mol de carbono será igual a 12,011 gramos. Entonces voy a poner de nuevo aquí la presentación, voy a escribir ahí para que me entiendan. Entonces pónganle atención acá, lo que estoy diciendo. Pongan atención acá, ya hemos escrito la mol, quitemos esto acá. Entonces pónganle mucha atención. 12, vamos a redondear, ¿sí? Vamos a redondear sin comas ni nada, vamos a dejar en 12. En la tabla periódica aparece que el carbono, ¿sí?
el carbono tiene 12 unidades de masa atómica, se llama. Pero como yo no puedo coger unidades de masa atómica en un laboratorio, no lo puedo hacer, digamos que quiero hacer una solución, yo no puedo coger 12 unidades de masa atómica. Nosotros transformamos esas unidades de masa atómica a gramos. Pónganme atención acá. Significa que el carbono, ¿sí? El carbono tendría 12 gramos de masa. ¿Cada cuánto? Uno dice, pero 12 gramos de masa, ¿en dónde? Eso sería igual a una mol de carbono. ¿Sí? Pónganme atención con esta analogía que les voy a trabajar acá. Aquí me parece que lo tengo escrito. Sí. Pónganme atención acá. El concepto de mol es un término que usamos para mencionar una cantidad. Ya miramos el número. 6,02 por 10 a la 23, que es un chorrero de número. Pero es una analogía a, por ejemplo, decir una docena. Miremos ahí en la pantalla, porfa. ¿Sí? Miremos ahí la pantalla. Voy a unmutearlos a todos al tiempo. Vale, cuidado. ¿Dónde hay más partes? ¿En una docena de balones de basquetbol o en una docena de pelotas de tenis? ¿Dónde hay más partes? La misma cantidad. ¿Qué dicen? Ahí lo estoy escuchando. Les abrí los micrófonos. ¿Quién habla? Luisa, Valentina, Sebastián. Pues, ¿Dónde hay más partes? ¿En una docena de balones de basquetbol o en una docena de pelotas de tenis? Profe, pues su cantidad es la misma, pero la masa es distinta. ¡Exacto! ¿Sí entienden eso? ¡Claro! Polo. sí. No, pero es que es una relación muy sencilla, muy simple. Un niño de primaria lo puede hacer. Usted no. Entonces, claro, 12 balones, no importa el deporte, son 12 balones. ¿Quién va a hablar? ¿Una voz de niña chiquita por ahí? Lisa, tiene la hermanita ahí a la bebé poniendo cuidado para que le explique después. No, Lisa. Bueno, silenciemos a todo el mundo. Entonces, resulta que 12 balones son 12 partes, ¿sí? Son 12 partes. 12 pelotas son 12 pelotas. Que si el tamaño, que si la masa, eso es diferente, pero la cantidad de partes que tiene son las mismas. Por ejemplo, si yo hablo de ¿dónde hay más masa? ¿En una tonelada de hierro o en una tonelada de algodón? ¿Dónde hay más masa? ¿En una tonelada de hierro o en una tonelada de algodón? ¿Hierro? De hierro. Valentina dice que hierro. Hugo dice que hierro. De hierro. Valentina dice que algodón. ¿De ninguna? Es lo mismo. Una tonelada es una tonelada. Oh. Ah, sí. Ah, lo que cambia es el volumen. Juegos mentales. Claro, ¿sí me entienden? Entonces, La misma cantidad. la tonelada es una tonelada. Es una tonelada. ¿Que cuál se vería más grande? Pues se vería más grande de pronto la tonelada de algodón porque se necesita muchísimo algodón para igualar la tonelada de hierro, que la tonelada de hierro sí pueden ser unas barras de hierro y grandotas chiquitas. ¿Sí? Entonces, aquí esos son ejercicios mentales que tenemos que tener claros. Entonces, una docena es una docena. ¿Sí? Una docena es una docena. No importa lo que sea. ¿Sí? Entonces, pilas con eso. ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo hablo de una mol es 6,02 por 10 a la 23. ¿Qué? Lo que sea. Átomos, moléculas, iones, lo que yo diga. Mol es 6,02 por 10 a la 23. Ese. ¿De qué? Bueno, depende. Puede ser átomos, puede ser moléculas, puede ser iones. Ya eso lo aclara la persona que está dando el término. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo digo, vamos a hablar de una mol, pongan atención, miren aquí, una mol de carbono. ¿Cuántos gramos son una mol de carbono? Entonces yo miro la tabla periódica y digo, ah, bueno, una mol son 12 gramos. Pero pregunto, pónganme atención a la pregunta, pilas acá. ¿Cuántas partículas de carbono son una mol de carbono? ¿Qué? ¿Cuántos átomos de carbono son una mol de carbono? Los escucho.
¿Cuántos átomos de carbono son una mol de carbono? Ni- Murieron. Nos morimos, profe. No puede ser. De nuevo. Póngame atención, Hugo. Espere. Pongámosle cuidado. ¿Cuántas? Póngale así. ¿Cuántos huevos son una docena de huevos? 12. 12. 12. 12. 12. Listo. 12. Listo. Póngale atención acá. Yo dije, una mol son 6,02 por 10 a la 23 algo. 6,02 por 10 a la 23 algo. Póngame atención de nuevo acá. Miras acá. Michelle, habla. ¿Quién está levantando la manita? Ah, no, es Juan Camilo. Juan Camilo, perdón. Entonces la pregunta es, ¿cuántos átomos de carbono son una mol? Vale. 6,02 por 10 a la 23. Dígalo duro, Ángelo. 6,02 por 10 a la 23. Pilas con eso. Miren lo que estoy diciendo. Y vuelvo y hago el ejercicio mental. Miren acá, un momento, miren la cámara. Miren mis hermosos ojos. Una docena son ¿cuántas cosas? 12. 12. De acuerdo, 12. Una mol, digo yo, son 6,02 por 10 a la 23. Mire la pantalla. Sí. Eso es una mol. ¿De qué? Depende de lo que me diga. Entonces yo le digo, ¿cuántos limones hay en una docena de limones? 12. Profe, ¿se podría decir que la mol es una masa universal, por así decirlo? No, masa no. Es un Una- número. Una medición. Una cantidad. Por eso les digo, ¿una docena qué es? Son 12. ¿De qué? Lo que quiera. Una docena de elefantes. ¿Cuántos elefantes son? 12. 12. Una docena de pingüinos. ¿Cuántos pingüinos son? 12. 12. Una docena de guayabas. ¿Cuántas papas son? 2. ¿Qué? 12. ¡No! Una docena de guayabas, ¿cuántas papas son? ¿No son? No es lo mismo. Una combinación muy rara. Sí, no. Entonces ponle cuidado. Si una docena son 12, una mol son 6,02 por 10 a la 23. Pilas. Una mol son, mire la pantalla, 6,02 por 10 a la 23. Es decir, si yo pido que escriban una mol, van a escribir 6,02 por 10 a la 23. Eso es una mol. Entonces, de nuevo, hagamos el ejercicio de nuevo. Dígale que no le ponga música porque estoy en clase. Exacto, Hugo. Una mol siempre va a ser esto. 6,02 por 10 a la 23, que fue el numerote que escribimos ahorita. ¿Sí se dieron cuenta, no? Escribimos 6,02 y después 21 ceros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ese es el número. Una mol es todo ese número. ¿Sí me siguen hasta ahí? ¿Ahora sí? Pues sí. Pues sí, no, yo sé que hay algunos que están confundidos. Entonces vamos a mirar en dónde están confundidos. ¿De Sí, acuerdo? otra vez. Pónganle cuidado. No, hagamos entonces a ver, acá. Hagamos una. Pues yo le voy a decir. Está en el baño. Está en el baño. Tranquila, Pónganle cuidado acá. tranquila. No grite que acá se escucha. Tranquilo. Ustedes pueden silenciar el micrófono, los voy a mutear a todos. Y si ustedes necesitan alguna cosa, me ponen el volumen, el micrófono. Pongan atención acá todos, por favor. Voy a poner aquí varios ejemplos. ¿Sí? Entonces, una centena. ¿Sí? Entonces, quiero escuchar. ¿Qué es una centena? ¿Cuántas son? 100. Muy bien. Una centena son 100 cosas. 100. ¿Cierto? ¿Cuántas uvas son una centena de uvas? 100 uvas. 100 100. 100 uvas. ¿Listo? Bien. Una decena
¿Cuánto es? 10 uvas. Una decena. 10 uvas. 10 cosas. No, una decena son 10 cosas. ¿Sí? Y 10 10 cosas en general. Una docena. ¿Cuánto es? 12. 12. 12. 12, ¿cierto? 12. Es poner la atención acá. ¿Cuántos barcos son una centena de barcos? 100 barcos. 100 barcos. 100 barcos. ¿Y cuántas pulgas son una centena de pulgas? 100. 100. 100. Una docena de huevos, ¿cuántos huevos tiene? 12. De huevos. 12. ¿Y cuántos muebles son una docena de muebles? 12. 12. Eso lo tenemos súper claro, ¿no? Sí, señor. Una mol es igual a 6,02 por 10 a la 23. A 23. ¿Sí? Pilas con eso. Una mol son 6,02 por 10 a la 23. ¿Qué? Lo que sea. Por ejemplo, vuelvo y pregunto. ¿Cuántos frijoles son una centena de frijoles? 100. 100. ¿Cuántos frijoles son una docena de frijoles? 12. 10. Docena. 12. Pues, Docena. 12. 12, ¿cierto? ¿Cuántos frijoles son una mol de frijoles? 6,02 Por 10 a la 23. 23. Exacto. ¿Sí ve? Es una cantidad. Solo que es un número que no estamos acostumbrados, porque 100, 10, 12, pues es chiquito, es poquito. Pero 6,02 por 10 a la 23, ya es un numerote. ¿Sí? Entonces cuando yo digo una mol, estoy hablando de 6,02 por 10 a la 23. Entonces vuelvo y pregunto. Entonces pongámoslo aquí. ¿Cuántos átomos son una centena de átomos? 100. 100. 100 átomos. ¿Cuántos átomos de carbono son una docena de carbonos? 12. 12. 12. ¿Cuántos átomos 12. de carbono son una mol de carbono? 1. 6,02 por 10. 0,02 por 10 a la 23. ¡Pilas! De nuevo, ejercicio otra vez. Ahora hablemos con hidrógeno. Ay, ¿Cuántos átomos de hidrógeno hay en una centena? 100. Escuchen. 100. ¿Cuántos átomos de hidrógeno hay en una docena de átomos de hidrógeno? 12. 10. 12. Dos. 12. 12. ¿Cuántos átomos de hidrógeno hay en una mol? Y la 6,02 por 10 a la 23. 10 a la 23. 2 por 10 a la 23. Listo, es eso. ¿Sí me entienden? O sea, por eso les expliqué diciendo que cada ciencia tiene sus unidades, sus valores, sus términos. Uno de los términos más importantes para los que estudiamos química es el o la mol. Es decir, esa cantidad, 6,02 por 10 a la 23. Porque podemos hablar en términos de átomos, podemos hablar en términos de moléculas, podemos hablar en términos de iones, y eso nos sirve totalmente para poder comprender las concentraciones. Entonces, pilas con eso, muchachos. La clave es entender que una mol es una cantidad. ¿Cuánto? 6,02 por 10 a la 23. ¿De qué? Pues depende de lo que el profesor me diga. Depende de lo que el ejercicio me diga. Depende de lo que el experimento me diga. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos, estaba diciendo yo, el carbono, entonces no miremos esto de acá. Vámonos, quitemos esto y pongamos esto acá. Mi pregunta era, ¿cuántos átomos de carbono son una mol? Ahora sí ya me pueden decir. ¿Cuántos átomos de carbono son una mol? 6,02 por 10 a la 23 Por 10 a la 23. átomos, ¿cierto? Porque estamos hablando de eso. Entonces, ¿cuántos átomos de carbono son una mol? Ah, 6. Ahora, ¿cuál es la siguiente relación que nosotros establecemos? La masa. Pilas acá. Así como en el ejemplo de las pelotas. Y eso lo dijeron muy bien varios. Una docena de pelotas de básquetbol tienen mayor
o menor masa que una docena de pelotas de tenis? Vuelvo y repito. Una docena de pelotas de básquetbol tienen mayor o menor masa que una docena de pelotas de tenis. ¿Cuál tiene más masa? Mayor. ¿Sí estamos hasta ahí? ¿Sí me están entendiendo todos? Claro. La docena Sí, de profe. balones de básquetbol tiene una masa mayor que las pelotas de tenis. De hecho, yo podría inclusive hacer la siguiente comparación. ¿Dónde hay más masa? ¿En una docena de elefantes o en una docena de frijoles? Docena de elefantes. Docena de elefantes. Los elefantes. Allá hay una gran cantidad de masa. Pregunto, ¿dónde hay más partes? ¿Cómo así? En ninguna. No, En ninguna. ninguna. Pues todas son iguales, por lo que son La docenas. misma. Van a Exacto. ser 12. Son 12. Ah, ¿Sí me siguen? Son 12. La masa cambia dependiendo de la constitución propia de los cuerpos. En el caso de la química funciona exactamente igual. Entonces, cuando nosotros decimos, por ejemplo, una mol de carbono son 6,02 por 10 a la 23 átomos de carbono. Y ahora mi pregunta sería, ¿y cuál es la masa? ¿Sí? ¿Cuál es la masa de esos átomos? Pues ahí es donde usamos la tabla periódica. ¿Sí? Ahí es donde utilizamos la tabla periódica. Y la tabla periódica, cada elemento químico que yo selecciono, miren ahí. Bueno, no es necesario darle el clic, sino simplemente colocarme encima. Miren el mouse encima de la... ¿Sí lo ven? Hugo, profe, es como comparar hidrógeno y oxígeno, tiene más masa el oxígeno. Sí, señor. Entonces, ¿cómo vamos a comparar aquí las masas? Entonces, para nosotros es fácil imaginarnos, ¿no? Una docena de elefantes, así sean bebés, van a tener mucha más masa que una docena de frijoles. Más. Sí. O sea, eso sí o sí. Obvio. Sí, eso no hay discusión. Pero Imposible. es que como estamos hablando de átomos, pues aquí ya no vemos los átomos. Entonces tenemos que apoyarnos en la información que se ha recopilado hasta el momento, que en este caso viene siendo la tabla periódica. La tabla periódica me organiza las masas que durante más de 300 años le hemos sacado poco a poco a cada uno de estos elementos químicos. Bueno, en verdad 300 años es mucho. Duro, unos 200 años más o menos. ¿Sí? Entonces, si miramos, por ejemplo, el boro. Mire que aquí yo señalé el boro, no lo he tocado, boro. El boro tiene debajo de su nombre un valor, 10,81. Los que tienen la tabla 10,81. periódica en el papel, impresa, se dan cuenta que ahí dice peso o masa atómica, porque ahí es un error de nuevo, ¿no? Que a veces aquí los humanos siguen confundiendo peso con masa. Pero bueno, vamos a mirar acá. Aquí en mi tabla periódica, yo tengo, por ejemplo, vamos a hacer el ejemplo que dice Hugo. Voy a ponerme encima del oxígeno. Miren cuánto dice que es la masa del oxígeno. 15,9999. Lo vamos a acerquémoslo, o sea, acerquemos el número, ¿sí? 16. 16. 15.999, pues lo mismo que prácticamente. Entonces, el oxígeno tiene una masa de 16. Miremos la del hidrógeno. La del hidrógeno. El hidrógeno. 1,008. 1,008. ¿Quién tiene más masa? El oxígeno. El oxígeno. ¿Sí? El oxígeno tiene 16. El hidrógeno tiene 1. Entonces, tiene más masa el oxígeno. Ahora escúchenme muy bien esta pregunta. Escúchenmela muy bien. Si tengo una mol de oxígeno y tengo una mol de hidrógeno, ¿en dónde hay más átomos? ¿En el de hidrógeno? Vuelvo y pregunto. Tengo una mol de oxígeno. igual. Y tengo una mol de hidrógeno. ¿En dónde tengo más átomos? Igual. Ninguno. Es la misma cantidad, muy bien. Igual. Es igual, porque una mol es una mol. Ahora, ¿cuál tiene más masa? ¿La mol de oxígeno o la mol de hidrógeno? La de oxígeno. De oxígeno. La de oxígeno. Es lo que les decía del ejemplo de Sí. las docenas. ¿Sí? La docena de elefantes y la docena de frijoles. Una docena es una docena. 12. Una mol es una mol. 6,02 por eso a la 23. Es lo mismo. Que si yo digo una docena de elefantes y una docena de frijoles, ¿cuál tiene más masa? Pues la de elefantes. Si yo digo una mol de oxígeno y una mol de hidrógeno, ¿cuál tiene más masa? Pues como yo si eso no lo puedo mencionar rápido, voy aquí a la tabla periódica y miro. Ah, pues el oxígeno dice acá 15,999, o sea, es 16.
Una mol de oxígeno es esa masa que aparece en la tabla periódica. De cada elemento químico que está en la tabla periódica, una mol es equivalente a esa masa que aparece allí. ¿Sí me están siguiendo? Sí. Entonces, Sí. me escucho por ahí. Laura Camila, ponme cuidado, Laura Camila. De tu tabla periódica, o si alcanzas a ver la mía, dime, ¿cuánto tiene de masa una mol de cloro? 35,45. Perfecto. Eso tiene una mol. ¿Sí se dan cuenta? Porque es ese valor. Ahora te pregunto, Laura Camila, ¿cuántos átomos de cloro hay en una mol de cloro? 6,02 por 10 a la 23. Perfecto. Perfecto. ¿Sí me entienden? Entonces, nosotros hablamos en términos de moles para hablar de la cantidad de sustancia que tienen los diferentes cuerpos, ¿sí? Las diferentes sustancias. Entonces, no sé si hay alguna duda hasta acá de esto. Si esto quedó claro, detengo la clase un momentico, la cierro porque ya está dándome el contador de que se va a acabar. Pero si hay alguna duda, tenemos 5 minutos para solucionar esa duda. ¿Alguien tiene dudas? Levante la mano o hable. ¿Alguien? ¿Nadie? ¿A la 1? ¿A las 2? Ya a las 3. Entonces, pauso acá, voy a detener y volvemos a entrar para que no se me cierre mientras yo esté explicando. ¿Listo? Y le damos simplemente 15, 20 minuticos más a la clase y terminamos, ¿vale? Para dejar el tema de la concentración cerrado. Listo, profe. Entonces, ya regresamos. ¿Listo? Bueno. Entonces, estábamos viendo aquí la pantalla de la tabla periódica. Bueno, entonces, miremos aquí la presentación. Pues ya que esto quedó claro, entonces me devuelvo acá de nuevo. ¿Sí? Miremos acá, por favor. Entonces, vemos que ya sabemos que es una mol. Una mol es una cantidad... Dios mío, que me falló la pantalla. Dios mío. Vive para niños chiquitos, hola. Ahora acá, no, anotaciones. Vamos a tener que cuadrar evaluaciones por acá. Y ahí sí voy a escribir, y ahí sí voy a tener que mirarlos. Para que pongan al hermanito profe. mayor aquí a responder las preguntas, nah, ahí sí tienen que practicar entre ustedes cómo funciona la cámara, todo eso, yo no sé. Eso les voy ¿cómo así? anticipando. Uy, profe, pero yo no tengo cámara. Ay, que va, sí tienen, ahí sí van a decir que no. No, profe. Que no se De ve, las no se penas ve. tengo internet. Ahí les tocan despedir el celular prestado al tío gordo o alguna cosa. No sé. Inmunizado. Algo tendrán que hacer, tendrán que inventar. Pero bueno, terminemos acá. Entonces, ya entendemos lo que es un mol, lo que es la cantidad, ya entonces asumimos que esa cantidad pues dependerá de la masa que tenga. En ese sentido, ya hablamos por acá. Cuando estamos aquí en nuestro simulador, que yo lo voy a usar, lo quería usar con más tiempo el simulador. ¿Dónde está mi simulador? Ah, miren acá. Entonces pónganle que va acá. Volvamos al simulador que empezamos hace una hora. Tenemos acá, vamos a reiniciar todo. Entonces tenemos un soluto y un solvente. Nuestro soluto en este caso es la sal. Nuestro solvente es el agua. ¿Bien? ¿Qué pasa, Jessica? Estoy mandando por el desayuno, Jessica. ¿Qué pasa? ¿No? Bueno. Pues vamos a mutearlos. Vea, que traiga Coca-Cola. Vale, entonces vamos a mirar acá. Entonces dicen, tenemos nuestro soluto y nuestro solvente. Voy a colocar acá que me muestre los valores. Es decir, miren acá, por favor, en el simulador, el término en el que están expresándose la cantidad. Mire que aquí no estamos hablando de gramos, estamos hablando en términos de moles por litro. Miren acá. ¿Sí ven mi mouse? ¿Mirad? Sí. Listo. Sí, Entonces, miren profe. que ahí dice mol por litro, es decir, una cantidad de sustancia en cada litro. Y en el simulador tenemos medido 1 litro de agua. Y voy a coger sal. Voy a espolvorear una vez. Un poquito nomás. ¿Cuánto agregué en términos de moles? 0,01 moles de sal. Uy. ¿Sí? Para yo saber cuánto sería eso convertido en gramos, tengo que saber algo antes. Y es de qué está hecha la sal. ¿Mm? Eso es otra cosa. O sea, tengo que saber la fórmula química de la sustancia para poder calcular su cantidad en moles.
¿sí? Por el momento lo vamos a dejar así, lo vamos a ver de noche, hablamos sobre esos cálculos. Sí, señor Dylan, tiene usted toda la razón. NaCl es la fórmula química, significa que está hecha de un átomo de sodio y un átomo de cloro. Si yo quiero saber cuánto pesa la sal, una mol de sal, pues sumo los dos pesos o masas atómicas de esos elementos. Entonces yo miro en la tabla periódica, miren la tabla periódica, a ver si alguien lo hace rápido, mire cuánto pesa un átomo de sodio y un átomo de cloruro, ¿sí? De cloro, y sume los dos y me dice cuánto pesaría entonces una mol de sal. Sí, señor, cloruro de sodio es la fórmula química. ¿Quién me dice? Na más Cl, ¿cuánto le da? En su tabla periódica. ¿Hay alguien ahí? Hola. ¿Quién? ¿No sumaron? ¿No pudieron sumar? 57 redondeando. 57 redondeando. Pues eso es fácil. Usted coge cloro pesa 35,45 y le suma el sodio, que el sodio es 22.9, o sea 23 más o menos. Entonces usted suma 23 más 35, ¿cuánto da? 23 más 35. 58. 58. Significa que una mol de... ¿Qué se me hizo? Del simulador. ¿Sí lo ven en el simulador? Sí. Una mol de cloruro de sodio, una mol completa pesaría 58 gramos. Gramos. O sea, es harto. Es harto. 58 gramos es harto. ¿Sí? Entonces, bueno, miremos aquí nuestra solución. Entonces, mire que le agregué un poquitico de sal y me da 0,01. Voy a agregar más sal. Y mire cómo va subiendo el valor de la molaridad. ¿Pilas con esto? Molaridad. Es decir, me está diciendo... Uy, hay alguien que le escuchó mucho ruido. Uy, sí. Callemos a esta gente por acá. Ya. Entonces, ¿qué me está diciendo esto? Que hay 0,78 moles de este soluto en 1 litro de la solución. ¿Se me siguen? Entonces, la molaridad, es el primer término de concentración que vamos a estudiar, es la cantidad de moles que hay en 1 litro. Si, por ejemplo, yo quisiera calcular la molaridad en el frutiño que nos inventamos hace como 1 hora, en el que Daphne hizo a la mitad y el otro había hecho una gran cantidad de frutiño en poquita agua, la concentración, ¿no? Recuerden que estaba uno concentrado, el otro diluido. Yo tendría que mirar la fórmula química de ese soluto para saber cuánto pesa, cuánta masa tiene, y en esos términos poder hacer el cálculo de la molaridad. Entonces, uno de los talleres de la SATA tenía que ver con esto, con las unidades de concentración. Esto es lo que yo quiero que ustedes me coloquen en sus palabras. Pues ya lo hicimos en teoría, pero la idea siempre es que usted aborde el tema con lo que sabe y lo que no sabe lo consulte. Entonces, mire aquí ya podemos entender de mejor manera lo que significa el soluto, el solvente en términos de concentración. Si yo sigo acá agregando, ¿sí? Sigue aumentando, uy, hasta regué por fuera. Entonces mire que ahí sigo, ¿no? Y sigo agregando, y sigo agregando, y sigo agregando. Y ahí me sigue aumentando la concentración, ¿sí? Porque entonces mire, ya es 1,73 moles. Y mire que ya se me acabó la sal. Eché toda la sal que pude. Y se acabó. Vamos a hacerlo con azúcar. ¿Listo? Vamos a reiniciar todo y lo vamos a hacer con azúcar. Miremos la concentración de nuevo, ¿sí? Entonces mire que ahí aparece la concentración del azúcar en moles. Entonces voy a coger y agrego. Y ahí me dice 0,02 moles por cada litro. Vuelvo y agrego. Y ahí van subiendo. Me está diciendo la cantidad de materia que yo agregué. La acabé. Significa que agregué 0,29 moles de azúcar en el agua, en 1 litro de agua. ¿De acuerdo? Entonces, las unidades de concentración me relacionan soluto y solvente en términos de masas, de cantidades. Entonces, aquí estoy hablando una cantidad de moles, ¿se acuerdan lo que hablamos, no? Una mol es 6,02 por eso la 23. Aquí hay una mol, ¿no? No alcanza a ver ni siquiera una mol. Aquí hay mucho menos de una mol, hay 0,29, hay muy poquitico. Porque ya tendríamos que calcular la fórmula química del azúcar para poder calcular cuánto pesaría una mol.
y ahí entonces hacemos la proporcionalidad. No sé si hay alguna duda frente a esto que estamos hablando de la concentración en términos de molaridad, de la cantidad de moles. ¿Hay alguna duda? No, no hay nada. ¿Está clarito el tema? ¿Se me entendieron? La concentración en términos, digamos, de la vida real es supremamente importante. Mucho, muy importante. ¿Por qué? Resulta que nosotros tenemos unas concentraciones estandarizadas en nuestro cuerpo, digamos en términos de los humanos. Hablemos de términos de los humanos. Entonces, por ejemplo, cuando usted le pide un análisis de sangre, uno de las primeras exámenes o sea, uno de los primeros datos que se busca en su sangre es la concentración de glóbulos rojos. ¿Qué significa la concentración de glóbulos rojos? Pues, ¿cuántos glóbulos rojos hay en la cantidad de sangre que se le sacó a usted? Si usted tiene unos niveles normales, hay como unas tablas donde está dependiendo de la edad, dependiendo del peso, la masa, dependiendo inclusive de donde usted vive, hay unos valores que son como lo normal, lo estándar. Si uno está dentro de esos valores, pues uno está sano en ese sentido. Pero si, por ejemplo, una persona se le encuentra que los glóbulos rojos están muy diluidos por debajo del valor, están muy diluidos en la sangre, es una persona que sufre de anemia. De uno. Ese es el primer diagnóstico que voy a dar. Es anemia. Significa que la cantidad de glóbulos rojos está muy por debajo del valor que debería tener. Si por el otro lado hay mucho glóbulo rojo, ahí ya tocaría hacer otros exámenes para saber exactamente por qué hay tanto glóbulo rojo, ¿sí? Algunas enfermedades hacen que las personas produzcan exceso de glóbulos rojos que terminan inclusive a veces demandando mucha concentración de oxígeno. Son enfermedades muy atípicas, pero suelen pasar. Por ejemplo, otro examen que nos hacen cuando nos sacan la sangre. Nos hacen la curva de glicemia. Exacto, Hugo. La curva de glicemia. La curva de glicemia es para ver cuánta azúcar hay disuelta, es decir, la concentración de azúcar en la sangre. Si está dentro de los rangos normales, bien. Si está por encima, es diabético. Si está por debajo, es hipoglicémico. Solamente averiguando las concentraciones. Las alergias. También, digamos que las alergias aparecen, las alergias aparecen cuando el cuerpo no tolera cierta sustancia química. Todos aceptamos hasta cierto punto las sustancias químicas, pero ciertas concentraciones nos pueden hacer daño. Por ejemplo, una cosa es que usted agregue una pizquita de pimienta a una carne que se va a comer usted. Y otra cosa es que usted le eche una cucharada de pimienta. Entonces, su cuerpo puede que con las pinchitas chiquiticas ¿cómo le llaman eso? Las pizcas de pimienta, su cuerpo lo pueda superar. Ángelo pregunta, ¿por qué cuando miro al sol estornudo? Porque usted tiene problemas, yo no sé. No, en serio, profe. Eso no tiene nada que ver, porque usted quiere estornudar, usted no es alérgico al sol, la alergia al sol no existe como tal. Existe la sensibilidad, la hipersensibilidad a los rayos ultravioleta, pero al sol no, usted lo mire porque quiere estornudar, tiene un chip, no sé. Profe, tengo una pregunta. O sea, ¿por qué dicen de que cuando uno mira el cielo, o sea, funciona como para estornudar? O sea, ¿por qué dicen A eso es lo que me refiero, profe. No sé, la verdad, son cuentos de su tribu, yo no sé. No, sí, yo creo, profe. No se habla de eso. No, mira que no había escuchado eso. Que no mire para el cielo para estornudar. No. Voy a hacer el experimento. Se puede hacer el experimento. Eso fue muy casual. Se fue. Estoy mirando el cielo y no estornudo. No, o sea, Entonces, es cuando tú tienes ganas de Inmune. estornudar. O sea, tú cuando Pero ¿con qué soy? lanzado y que miras el cielo. Con datos Ahora negativos. Angelo ve a mirar el cielo. Experimento fallido. Sí, experimento. No, realizado con éxito, pero con datos fallidos. Datos fallidos. Sí. Pues, bueno, no, mira que no sé, la verdad pues tocaría mirar a ver qué pasa. A mí nunca me ha pasado, o sea, como Juan Camilo, o sea, a mí nunca me ha pasado. Entonces, pero miren que sí lo de la curva de glicemia es realmente importante y por eso ustedes les dan unas soluciones concentradas,
¿sí? Las personas que les han tomado la curva de glicemia, yo imagino que les han dado un vaso que es como un jugo de naranja, así súper espeso, súper dulce. Es súper rico. ¡Qué rico! Esa vaina es inmunda. O sea, Ugh. a mí que me Ay, gusta el ay, dulce, pero es que eso no, es ya la demasiado guacala. La rarita, espeso. la rarita. La rarita. Es demasiado Pues usted espeso y toma me el sol. parece muy concentrado. ¿Para qué se hace? Para que la reacción del cuerpo sea mucho más rápida y el azúcar logre llegar a la sangre más rápido y se pueda medir esa cantidad. Entonces a ustedes los mandan en ayunas, les toman una muestra, les dan ese líquido, después los mandan Y se un rato concentra. a que vuelvan a tomar otra cantidad para hacer la curva y mirar sin el azúcar y con el azúcar cómo se comporta su sangre. Si usted, por ejemplo, con el azúcar, lo que hace es disminuir la cantidad de azúcar en su, o sea, con esa bebida, la cantidad de azúcar de su cuerpo disminuye, usted es hipoglicémico. Entonces va a tener ciertas dietas para poder, si usted come un dulce específico en algún momento, puede que le dé mareo y no sé qué. Si usted, por ejemplo, es diabético, pues come eso, inmediatamente se le dispara brutalmente la cantidad de azúcar en la sangre y le tienen que mandar ya terapias con insulina, ¿sí? Que pues eso ya es cuando la persona es efectivamente... Por eso los chuzan a uno. Hugo pregunta, ¿por qué es tan peligrosa una alergia así como la gente que le pica una abeja? Porque las alergias, la alergia significa que el cuerpo no tolera la concentración de ciertas sustancias en el cuerpo, ¿sí? Y hay diferentes cantidades, hay cantidad de alergias, ¿sí? Una alergia es diferente. Profe, yo tengo rinitis. ¿Tiene rinitis? La rinitis, mire que lastimosamente, ¿quiere que le diga quién es culpa de la rinitis? ¿Quién, profe? Ay, su mamá. Ah, sí, mi mamá también tiene los mismos indicios. Y resulta que eso se da básicamente porque no se permite que el cuerpo desarrolle los anticuerpos necesarios para, ¿sí? O sea, una rinitis crónica usualmente significa que cuando eran niños, bebés, no los dejaban respirar constantemente el aire normal. Y pasa cuando ustedes sean papás, pilas. No descubrir al niño todo el tiempo que los ponen bufandas y parecen Kenny, el de South Park, entonces cubiertos todo el tiempo por todo lado, que para que el niño no respire, entonces los carriolas ahorita los ¿cómo se llaman? Los carritos, los coches de bebé, entonces van cubiertos todo el tiempo y los ponen gorro y bufanda. Eso genera rinitis más grandes. Porque su cuerpo no genera la tolerancia a. ¿Sí? Entonces, ya voy, Daphne. Todas las alergias tienen que ver básicamente con la tolerancia del cuerpo a ciertas sustancias. En una persona que tenga una seria alergia al veneno, bueno, tanto veneno no, al aguijón y a las sustancias que produce la abeja, pues la alergia lo que hace es tratar de sacar esa sustancia del cuerpo. Y si está en el torrente sanguíneo, es muy complicado, se puede inflamar, principalmente las alergias se inflaman todas las vías aéreas, entonces se inflama la boca, se inflama la garganta, se inflaman los ojos y la persona puede morir ahogada, ¿sí? Entonces, la cuestión es más porque se inflaman las zonas mucosas y pues ahí eso es un lío grande. Bueno, va Dafne y después Ángelo. Pues lo que pasa es que estos días yo he presentado como unas alergias. Entonces me dijeron que tengo que hacer un examen donde me tienen que chuzar como 30 y punta de veces. Entonces yo no entiendo bien cómo es que hacen eso. Pero, ¿qué es lo que te tienen que hacer? O sea, me tienen que chuzar varias veces, 30 y algo, hasta que yo presente una reacción alérgica, pero como así. Ah, bueno, pero ¿a qué has tenido alergias? Eso es lo que no sabemos, es algo que yo estoy comiendo y me está dando mucha alergia. Pero alergia en la piel, alergia... En la piel, porque yo sufro de la piel. Vale. Entonces, la cuestión, por ejemplo, ¿cómo se prueba que la persona es alérgica? Digamos, en mi caso, por ejemplo, yo soy alérgico a la penicilina. ¿Cómo se prueba que uno es alérgico a diferentes sustancias? Lo que se hace es, en la pielecita, te van a agregar, pero no es chuzar así que con la supergel, no. Con las agujas, te ponen un poquitico de sustancia por encima de la piel, ¿sí? Entonces no es una chuzada fuerte, en verdad, es de las pocas inyecciones que a mí nunca me han dolido. Sí, no, a mí no me dolió, sí, se inserta, sí, y agregaron una gotica de penicilina, que es la sustancia que querían probar si yo era alérgico. Inmediatamente la piel se puso roja, se hizo una roncha gigantesca, entonces ahí dicen, usted es alérgico a, ¿sí? Entonces lo que van a hacer posiblemente es con una serie de sustancias
empezar a probar. Y en donde se te inflame, eres alérgica a esa sustancia. Básicamente es un ensayo-error. Se prueba y error. Ah, ok. ¿Quién iba? Ángelo. Profe, yo conozco mucha gente que tiene alergias, entonces ¿es probable que yo también tenga una o también yo no puedo tener alergias? No, digamos que genéticamente hay unas tendencias, pero no son necesariamente obligatorias, ¿sí? O sea, si tu mamá, por ejemplo, es alérgica a, no sé, al aguacate, no necesariamente tú vas a ser alérgico al aguacate. ¿Cómo te vas a dar cuenta? Cuando te comes un aguacate y te da diarrea todo el día, o vomites inmediatamente después de que te lo comes, o se te cierre aquí la garganta cuando te lo comes, ¿sí? Digamos que más que a las cosas en total, lo que decía Daphne ahorita, es más a las sustancias, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo puedo ser alérgico a las nueces y no saberlo, y nunca he comido nueces, y un día me da por comerme, no sé, una granola, y la granola tiene polvo de nueces, y me hincho y me enfermo y toda la cuestión. A eso. ¿Las abejas han matado a personas? Sí, sí, Hugo. Las abejas han matado a personas. De hecho, sí. Bueno, Jessica, pregunta final. Es que mi hermana es alérgica al pasto, o sea, ella toca el pasto y de una vez se brota todo porque es... Habría que mirar si es a qué tipo de pasto. Si es al pasto, si es a las vellosidades del pasto, si es a la clorofila, si es a... Lo que pasa es que hay pastos. O sea, pasto es una forma de decir algo muy general. ¿Sí? Hay muchos tipos de pastos y depende de donde tú estés hay diferentes tipos de pastos. Entonces tocaría mirar a qué tipo de pasto es alérgica. ¿Sí? Y si lo es, entonces mirar si es. Porque es que los pastos, por ejemplo, acá de las sabanas cundiboyacenses, tienen unos pelitos. ¿Sí? Entonces puede ser que esos pelitos, esa sustancia que tenga esos pelitos, ella es alérgica, o si por el contrario es al verde, a la sustancia que sale del pasto, a la clorofila que tenga esa planta, porque por ejemplo, es raro que haya alguien alérgico al pasto, o sea, usualmente nosotros no somos alérgicos, no, yo soy alérgico solo a esa cosa, el resto nomás, Diego Andrés, no. Sí, pues uno puede no ser alérgico a prácticamente nada, lo que pasa es que tampoco hemos probado todas las cosas del mundo. ¿Sí? O sea, hasta que tú no pruebes, no sé, un tulipán y te des cuenta que eres alérgico al tulipán. Sí, o sea, a lo cotidiano que no seamos alérgicos, eso es muy bueno. Entonces, en el caso de tu hermana, yo creo, Jessica, que es más como mirar si efectivamente es al pasto, a las vellosidades del pasto, ¿a qué? Entonces, se puede hacer el experimento en la casa sencillo, y se coge el pasto, tú lo coges, que tú no eres alérgica, y se lo pones ahí sobre la piel. Entonces, le rozas un poquito con las vellosidades. Si no se le irrita, si no le sale nada, es que no son las vellosidades. Y coge tú y sácale el líquido al pasto y se lo pones un poquito. Y si se irrita, puede ser entonces a la clorofila. A esa clorofila. ¿Sí? Listo, muchachos. Entonces, yo creo que ya dejamos hoy hasta aquí. Estuvimos viendo lo de concentraciones. Les pido el favor de que entonces repasen lo que ustedes habían escrito sobre unidades de concentración y ahora sí lo entiendan bien, qué es lo que tiene que ver con unidades de concentración. Espero que les haya gustado la clase. Nos vemos entonces de hoy en 8 a la misma hora. Entonces ahora sí, activen sus cámaras, sus micrófonos, díganse hola, díganse chao. Practiquen con el Zoom. Profe, ¿va a volver a colocar en el video después de la clase? ¿Puede a qué? ¿Va a colocar en el video después de la clase? ¿El qué? Pues lo mismo que la clase pasada. ¿El ¿El video? va a ser ¿Ya video? subió el video? Todo... Sí. Va a subir a YouTube. Sí, sí lo Como- subí. Lo que pasa es que el de ustedes hace 8 días creo que me demoré mucho en editarlo. Creo que lo subí fue al otro día. Pero el de hoy yo aspiro que sí, yo espero que para las 12, una ya esté arriba para que ustedes repasen y miren. Y los compañeros, por favor, que quieren ser monitores de 9293, me mandan por correo electrónico sus datos. No acá, sino ya sus datos. Jessica, ay, estaba en primera fila. Ángelo, muchachos, se les quiere mucho, se les extraña muchísimo, mucha paciencia, mucha tranquilidad. Y vamos a seguir caminando fuerte, a aprender cosas. No nos vamos a dejar derrotar por esta vaina. Y pues bueno, paz y amor. Pues chao, chao, chao. Nos vemos. Chao, profe. Compartan el video a los gracias. compañeros Chao, que no profe, vieron el gracias, video. Chao. Los veo mucho. Y yo les dejo tareitas, ¿no? Les baja la actividad, señora. Oh, listo, profe. Ay. Le digo una raca tarea para que aprenda más y ay.
O les dejo un taller de 80 páginas. Ah, No. Ay, no, profe, no. Claro, un profe, no, era mentira, profe. Sí está bien, así está bien. Recuerden que ustedes pueden hacer llamadas por Bueno, Zoom, o sea, así practiquen es. para cuando en serio tengamos que hacer o exposiciones o alguna cosa, porque esto está complejo. Esto en verdad se nos va por lo menos hasta mitad de año, por lo menos. Y con una cartelera gigante. No, usamos PowerPoint, ¿para qué vamos a hacer carteleras y lo vamos a presentar en digital? Dafne? No es necesario. O sea, yo no los voy a mandar a hacer un friso para que lo fotocopien o les saquen fotos. O sea, Listo, muchachos, se les quiere mucho, se cuidan, se bañan y estamos charlando. ¿Listo? Un abrazo. Bueno, sí, chao, profe, chao, profe. Chao, chao, chao. Se cuidan Profe. mucho. que no nos, se tienen que bañar también, Chao. chicos. Chao. Sí. Bye.